Bueno, vamos a continuar con precipitación. Y lo que quedó pendiente nada más fue la descripción matemática de la desnaturalización por calentamiento, por acción de elevación en la temperatura. Este proceso pues ya lo vimos ahí en la presentación. Por ahí en la presentación teníamos curvas más o menos así contra el tiempo. Y por acá había una medida de llamámosle concentración de proteína, y empezábamos en algún valor inicial y las curvas pues hacían algo así. Entonces, para describir este proceso, pues yo una vez voy a definir aquí que P es concentración de proteína disuelta. ¿Sí? Y este punto pues que yo puse por acá, pues le vamos a llamar P sub 0. Es concentración inicial de proteína disuelta. ¿Sí? Entonces empiezas con tu valor inicial P0 y conforme pasa el tiempo y por mantener a cierto valor de temperatura, la proteína comienza a desnaturalizarse o se va desnaturalizando. Esta curva de aquí está descrita por una cinética de primer orden. Entonces voy a escribir eso, el proceso de desnaturalización de una proteína por acción de la temperatura o del calentamiento. Obedece una cinética de primer orden. Es decir, el cambio de la concentración de proteína disuelta es igual a menos K por P, que sería pues la cinética típica de primer orden. Esta constante pues recibe varios nombres. Una es la de velocidad específica, en este caso de desnaturalización. Sí, antes de continuar quiero dejar claro lo siguiente porque luego cometen errores. Aquí está la concentración de proteína, como dice aquí, disuelta. Entonces tú comenzaste pues con este nivel. La diferencia entre este punto en algún lado y el punto que le corresponde en la línea verde, pues representa proteína que ya no está disuelta y es la que está precipitada, ¿sí? O la que ya se desnaturalizó. Entonces, tengan cuidado con eso. Si la temperatura, si T es constante, es decir, tenemos nuestra solución de proteína y mantenemos la temperatura en cierto valor, de tal manera que es constante. Si T es constante, pues K es constante. Y entonces podemos integrar la ecuación anterior. Y utilizando pues esta información en tiempo igual a 0, P es igual a cierto valor inicial. Entonces voy a integrar, como digo, esta ecuación. Aquí voy a escribir la condición inicial en tiempo igual a 0, P es cierto valor inicial. Y el resultado pues es la cinética de primer orden que ya conocen. Esta es la ecuación que describe este proceso de desnaturalización. Bueno, esa constante de velocidad específica, o esa K, pues ya saben que depende de la temperatura, de acuerdo a sus clases de cinética. K depende de la temperatura.
de acuerdo a la ley de Arrhenius. Es decir, K es igual a K0 por E a la menos A entre RT. K0 también tiene 25 nombres y lo voy a llamar factor preexponencial. EA, pues de la energía de activación. R, pues de la constante de los gases, que les debería causar conflicto que aparezca R y estamos hablando de procesos donde no hay gases. Y T, pues es temperatura. Bien, entonces ahí está el efecto. Si tu proceso no lo estás haciendo, esta ecuación de aquí es para temperatura constante, como dice acá arriba. Si la temperatura no es constante, pues tienes que usar esta ecuación y esta para describir tu proceso, es decir, tendrías que integrar o sustituir esto aquí y hacer la integración, pensando que la temperatura no es constante, ¿sí? Pensando pues que la temperatura es una función pues del tiempo también. Entonces habría que hacer una integración numérica para obtener la representación de cómo cambia P con el tiempo. Pero ahí está. Entonces si es constante, usamos esta. Si no es constante, pues necesitamos establecer esta dependencia para luego sustituirla aquí, y al hacer la sustitución de la constante esta acá, pues ya poder hacer la integración con respecto al tiempo. Por ahí en la tarea hay un ejercicio donde hacen lo que estoy explicando. Lo único es tengan cuidado en que si la temperatura es constante, K es constante y entonces puedes obtener esta ecuación. Si no, no tiene solución analítica. ¿Sí? Tienes que hacer una integración numérica. Y eso pues ya saben que lo pueden hacer en el IHT o en el Wolfram Alpha. Bueno, voy a escribir una serie de preguntas que se quedarán como ejercicio que ustedes busquen, establezcan respuestas o escriban sus respuestas. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo está relacionado el valor de K con el tiempo de desnaturalización? En fenómenos de transporte hablé muchas veces de tiempos característicos. Aquí el tiempo característico pues es el tiempo de desnaturalización. Y la pregunta es, ¿cómo está relacionado K con ese tiempo de desnaturalización? Voy a regresar acá a esta ecuación. En esta ecuación dp en dt, pues lo voy a llamar velocidad de desnaturalización. Y de acuerdo a esta ecuación, esa velocidad pues es proporcional a la concentración de proteína disuelta. ¿Sí? Entonces la segunda pregunta es, desde el punto de vista molecular, ¿por qué la velocidad de desnaturalización es proporcional al número de moléculas?
de moléculas de proteína. Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué la velocidad de desnaturalización es proporcional al número de moléculas de proteína? ¿Qué más? En esta ecuación de acá de la ley de Arrhenius aparece K0, el factor exponencial y la energía de activación. Entonces, tercera pregunta. Es que representan K0 de la misma manera que representa la energía de activación. ¿Sí? Y alguna pregunta en general, por ejemplo, si el valor de la energía de activación es grande para una proteína, esto representa que es más o menos estable a la acción del calentamiento. Y obviamente esto es con respecto a otra proteína con una energía de activación menor. ¿Sí? Entonces, si tienes dos proteínas y puedes comparar sus valores de energía de activación, y la pregunta es, ¿la del valor más grande la hace más estable o menos estable a la acción de la temperatura? ¿Sí? Y siento que eso es cero. Perdón, eso es todo. Bueno, la última pregunta. ¿Qué debe suceder? Para dos límites, ¿qué debe suceder con la proteína si la temperatura, si nos acercamos a los 0 grados Kelvin o nos vamos al infinito? ¿Qué debe suceder con la proteína en esos dos límites, 0 grados Kelvin o un número infinito de grados Kelvin? Y me parece que eso es todo lo que puedo preguntar de estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces no se les olvide que si T es constante, K es constante y tu proceso de desnaturalización está escrito por esa ecuación en rojo. Si no, las ecuaciones pues son estas dos y hay que integrarlas una vez que se establezca cómo depende la temperatura del tiempo. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso es todo por este video.